Ya, la preparación. La preparación para la adoración pública, ¿no? Entonces, hay una postura del autor que menciona que cada vez que nos acercamos a adorar al Señor, debemos tener una preparación. Entonces, vamos a leer un poco una parte de este texto para ir meditando lo que dice, ¿ya? A ver, alguien que pueda leer. A ver, vamos a empezar con la hermana Aide. Hermana Aide, a ver, ayúdanos con la lectura. ¿Está viendo? A Amén, ver. pastor. Ya. Dice así la palabra, perdón, dice así. Cada día del Señor, justo antes del inicio de nuestros servicios de la mañana y de la noche, nuestra congregación toma unos momentos para prepararse para la adoración. En este breve tiempo se nos anima a sacar de nuestras mentes los asuntos ordinarios y comunes de la semana, como por ejemplo, cronograma de nuestro trabajo, el entretenimiento, eventos deportivos, trabajos de la escuela, etcétera, y disponer nuestros corazones y mentes de una manera concentrada en lo que es profundamente extraordinario, a saber, la naturaleza y obra de nuestro Dios Trino. Ya. Este corto tiempo, Sí. amén, pastor. Fíjense la idea, ¿no? La idea que propone es que cada creyente se prepare para la adoración. ¿En qué sentido? En que despeje su mente de todos los asuntos cotidianos, ordinarios, ¿no? Comunes de la semana, que de alguna manera todos hacemos, como trabajos, ¿no? Responsabilidades en casa, ¿no? Entretenimientos, deportes, ¿no? Estudios en la escuela, en la universidad, etcétera, etcétera. O sea, todas esas cosas cotidianas que frecuentemente las realizamos, dice que hay que dejarlas ahora en suspenso, hay que dejarlas de lado, ¿no? Y disponer nuestra atención y nuestra mente dirigidas, ¿no? Para empezar una adoración a Dios. Esa es la idea, ¿no? Desalojar o dejar que estas cosas no ocupen atención en nuestra mente. Esa es la idea, esa es la preparación que él está proponiendo, ¿no? Vamos a continuar. Hermana, por favor, termine. Este corto tiempo de preparación, sin embargo, será de muy poco beneficio para una persona que no tenga una concepción bíblica de la adoración o que no se haya preparado durante la semana para la adoración. La siguiente sección ha sido escrita para esclarecer la verdadera naturaleza de la adoración cristiana y también para explorar algunas maneras en que los cristianos pueden prepararse adecuadamente de lunes a sábado para la adoración en el día del Señor. Ajá. Entonces, la preparación no solo es unos momentos antes de entrar a la adoración, sino es una preparación constante, de lunes a sábado, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera él enseña que un creyente se puede preparar, ¿ya? Entonces, pero primero él quiere establecer lo que es y lo que no es la adoración, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere con esto. A ver, Carlito, ¿puede leer? Sí, pastor. Leo esa parte nada más. Y voy a pasar a la siguiente página, sí. Lo que es y no es la adoración. Antes de preparar adecuadamente nuestros corazones para la adoración pública, debemos antes de todo entender lo que es la adoración. Tristemente, las iglesias de hoy están llenas de confusión respecto a la adoración, y esto ha conducido a mucha discordia y división entre congregaciones, familias y amigos. La adoración debe unir a los cristianos en lugar de dividirlos. Ve Romanos 1:6, Efesios 5:19 al 21. Una gran parte del problema es que los cristianos están enganchados en una lucha acerca de estilos y preferencias de adoración que les
que les agrada a ellos en lugar de explorar honesta y cuidadosamente lo que contribuye la adoración bíblica que agrada a Dios. No es raro escuchar a creyentes que dicen algo así: con tal que lo haga con sinceridad, realmente no importa. Tú adora a tu manera y yo adoraré a mi manera. Esta afirmación no solo es audazmente relativista, sino que es teológicamente negligente. Dios no nos ha dejado sin dirección respecto a la actividad más importante y sublime de la Iglesia. Al contrario, como espero mostrar en las siguientes páginas, Dios nos ha provisto de clara instrucción acerca de cómo su pueblo debe adorarlo y también de cómo no lo debo de hacer. Lo que sigue son algunas de las enseñanzas que me han ayudado a moldear mi pensamiento acerca de la naturaleza y la práctica de la adoración. Ya. Entonces, fíjese, ¿no? El autor está ya estableciendo que la adoración no se ha quedado sin atenderla al Señor, ¿no? Ha dejado ya las indicaciones cómo debemos adorarlo, ¿no? Y el problema muchas veces es que muchas de iglesias o denominaciones se está cayendo en el relativismo, ¿no? Pensar de que cada uno es libre de adorar como el mejor le parece, ¿no? Entonces, si tú te sientes así y adoras así, te sientes bien, entonces sí, así, ¿no? Yo me siento así, yo adoraré de otra manera, ¿no? Es por eso que hay una diversidad, ¿no? Abundante de expresiones en las iglesias, ¿no? Que supuestamente dicen ellos están adorando, ¿no? ¿Y será así? Dice él, no. El autor dice, así no es, ¿no? Así no es la cosa, sino que Dios ha establecido cómo se le debe adorar. Y va a ver, ahora va a explicar esas partes que la palabra nos enseña, ¿no? Vamos a ver entonces el primer elemento en esta lectura. A ver, ¿quién podría leer? José, ¿puedes leer? Sí, pastor. Sí, ya lo sé. Es una clara redundancia, pero me atrevo a decirlo. Es una redundancia necesaria. A la verdad, en la mente de muchos creyentes, la adoración bíblica incorpora no tanto lo que la Biblia manda, sino lo que hace felices a los adoradores y ofrece comodidad a quienes buscan adorar a Dios. Sin embargo, la adoración en su forma y contenido tiene que estar fundamentada en la palabra autoritativa de Dios. Lo que tiene que moldear el servicio de adoración es la teología, no una filosofía pragmática de crecimiento, ni la búsqueda semanal de una experiencia sobrenatural con Dios. Ajá. Fíjese bien, observe bien lo que dice ahí, ¿no? Tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la adoración tiene que tener un fundamento en la palabra, lo que se va a hacer, ¿no? Y no salirse de ese parámetro y tomar una filosofía pragmática de igle crecimiento, ¿no? ¿Sabe lo que es igle crecimiento, no? Igle crecimiento es las estrategias, formas de poder hacer crecer la iglesia, ¿no? Entonces, eso dice no es adoración, ¿no? Pretender establecer alguna fórmula de igle crecimiento en la adoración, eso no es adoración, ¿no? Porque no está regulada, fundamentada con la palabra de Dios, ¿no? A ver, continuamos. José, ahí nomás continúa. En la tradición reformada, los cristianos han sostenido lo que de modo general se llama el principio regulador en la adoración. Este principio afirma que los cristianos no deben hacer nada en la adoración que no haya sido prescrito o mandado por la palabra de Dios. Este principio no solo subraya el hecho que Dios ha revelado en su palabra como Él desea ser adorado, sino que también de una manera hermosa reserva a la adoración de las
innovaciones de la humanidad pecaminosa. Una vez, Calvino señalaba que nuestras mentes son fábricas de ídolos que siempre están inventando nuevos objetos de adoración y soñando con nuevas maneras de adorar. El principio regulador toma muy en serio la veracidad de la palabra de Dios y lo engañoso del corazón humano. En Levítico 10 se nos enseña una lección dolorosa respecto a la seriedad con que Dios toma a la adoración. Nadab y Abiú, sacerdotes ordenados e hijos de Aarón, ofrecieron en sus incensarios un fuego extraño y no autorizado delante de Jehová, un fuego que Dios no lo había mandado. Para que no pensemos que Dios consideró la adoración en manera distinta en el Antiguo Testamento, el autor de Hebreos nos hace recordar que Dios continúa mandando que la adoración sea aceptable en el Nuevo Testamento, es decir, que sea bíblicamente regulada. Esto queda claro cuando dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12. Comentando sobre este pasaje, John Owen, puritano inglés, afirmaba lo que Dios lo que Dios requiere es una adoración bíblica que en su forma externa sea divinamente instituida y que en su forma interna exprese fe y gracia. Ya. Entonces, el principio regulador, ¿no? Es lo que rige un poco la liturgia que acá estamos desarrollando, ¿no? ¿Cuál es el principio regulador? Que debe estar fundamentado lo que se va a hacer en la escritura, ¿no? Tienen que tener su fundamento, su asidero, ¿no? Y no salirse y buscar otro tipo de adoración, ¿no? Sino mantener el ente regulador, ¿no? El principio regulador, ¿no? No sé si va comprendiendo hasta acá lo que está explicando el autor, ¿no? Va a explicar. Lo que está estableciendo acá es que la adoración tiene que ser regulada. ¿Y quién regula la adoración? La palabra de Dios, ¿no? Pastor, una pregunta ahí. Sí, Lo que dice en Levítico, donde habla de Abiú, Nadab y Abiú, que fueron sacerdotes, ahí tengo entendido yo que ellos improvisaron, ¿cierto? claro. No siguieron la dirección que debían tener para presentar el fuego al Señor, ¿no? Y eso, pastor, nosotros como cristianos no debemos de improvisar, digamos, ya debemos estar preparados, quién va, digamos, tomar el tema bíblico, quién va a dar oración, prepararse para, digamos, ¿no? Ese día que es día del domingo, ¿no? Claro, esa es la preparación previa. Estamos hablando de la preparación previa, ¿no? Ajá, En la preparación previa del creyente y también, lógicamente, de los que estaban a cargo de la liturgia, ¿no? claro, no improvisar. Entonces, no es así a la ligera, no es correr y ya rápido, ¿no? Exacto. Sino hay toda una preparación, ¿no? Ya. Entonces, ese es el principio regulador, ¿no? Vamos a continuar con la lectura. A ver, ahí, César, tú. Hebreos, a ver, Hebreos, volumen, ¿es volumen o...? No, ese es el texto que está citando. En otras palabras, Dios requiere que la adoración sea bíblica en su forma externa y a la vez internamente sincera mediante la fe. Adicionalmente a estos pasajes que nos iluminan, el segundo mandamiento refuerza el principio regulador en la adoración. Así dice Dios, no te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Éxodo 20:4-5. ¿Qué es aquello por lo que Dios tiene celo, más que todas las demás cosas, perdón, su propia gloria? Ciertamente, adorar a Dios de una manera no precisa en su palabra significa subvertir su autoridad divina y robarle la gloria que se debe a su nombre, y comentando sobre el segundo mandamiento. Los teólogos de Westminster describieron los pecados prohibidos en el segundo mandamiento. Son el hacer, aconsejar, demandar, usar y aprobar de cualquier manera cualquier adoración religiosa que no haya sido instituida por Dios mismo. El Catecismo Mayor, respuesta a la pregunta del 109. En otras palabras, lo que hacemos en la adoración tiene más y nada menos, perdón, ¿dónde me quedé? Tiene que estar normado por Dios mismo en su palabra, inspirada, nada más y nada menos, y nadie se le debe estar la conciencia para que un servicio de adoración haga algo más o algo menos de lo que Dios prescribe en su palabra. De manera que si una liturgia incluyera el drama, por ejemplo, el encendido de velas, de Adviento, o el canto del himno patriótico, sería lo mismo que pedir a los adoradores que participen de elementos de adoración que no están prescritos por Dios en su palabra. Ya, Alguien- ahí no, fíjate, está argumentando, ¿no? El autor está argumentando, está fundamentando lo que él está diciendo, ¿no? Y está tomando lo que se enseña en el primer mandamiento, ¿no? De no hacer ídolos, ¿no? Y quitarle la gloria a Dios. Entonces, una forma de quitarle la gloria a Dios es tomar o hacer elementos litúrgicos que no están regulados en la palabra, ¿no? Quitamos la gloria a Dios y se la damos a otra cosa, ¿no? Pastor, una pregunta ahí, pero aquí dice, si una liturgia incluyera el drama, por ejemplo, el encendido de velas, por ejemplo, Martín Lutero, él todavía seguía con sus velas prendidas, él no dejaba, digamos. Claro, bueno, Lutero tuvo algunos desaciertos ¿Lo también, pues, ¿no? Hay que recordar que Lutero venía de una formación romana, ¿no? Claro, pero no lo Mantuvo hacía algunas por cosas que después adoración. se fueron reformando, ¿no? Ah, Lutero y algunos reformadores, ¿no? Todavía conservaban algunas cosas que en el camino luego se fue reformando, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Que dentro de la liturgia, eh, por ejemplo, cantar el himno nacional. Himnos patrióticos. ¿Sería adecuado poner dentro de la liturgia cantar el himno nacional? Estaría mal, no estaría bien, ¿Por qué, hermano? porque no está considerado dentro de la liturgia. Por el principio regulador. Ah, Pues, tenemos ya algo que nos regula, la liturgia de adoración, no es adoración. porque no está fundamentado en la palabra de Dios que debemos hacer eso, ¿no? O sea, no hay cómo argumentar de que en un culto de adoración cantemos o en cada lugar se cante el himno nacional, ¿no? Entonces, no es parte de la oración del himno nacional, definitivamente, ¿no? Es algo civil, ¿no? Entonces, no debe estar en una liturgia. Pastor, Sí, pero yo tuve también una enseñanza en la iglesia bautista, en el seminario bautista, ya, y ellos incluyen en algunos de sus servicios ya. el cantar el himno nacional. Claro, pero justamente acá el autor está indicando que para poder desarrollar una liturgia de adoración al Señor debe haber un principio que regule la liturgia. ¿Y quién regula la liturgia? La misma palabra. La misma palabra. Si la palabra hay un fundamento para poner cantar el himno nacional, lo ponemos, porque la palabra lo está indicando, lo está enseñando, ¿no? Pero si en la palabra no hay ningún fundamento para hacerlo, entonces lo debemos dejar de lado, ¿no? Para otro momento o otra reunión, ¿no? Pero no para adoración. Eso es lo que está indicando acá el autor.
y yo comparto, no sé si usted comparte, tiene alguna observación, ¿no? La idea es reflexionar, ¿no? Yo también coincido, pues, de que si la palabra de Dios no regula lo que voy a hacer en la adoración, entonces, ¿para qué lo pongo, pues, no? Es una estrofa bíblica en el himno nacional. Sí, hay una estrofa bíblica, sí, Pero la pero última. ¿adora a Dios eso? ¿No? El Dios de Jacob. Dice. Entonces, no hay que considerar, ¿no? Esa es la idea, acuérdese bien, ¿ah? Acuérdese bien, si lo que yo estoy haciendo adora a Dios y está fundamentado bíblicamente, ¿no? Entonces, ya, tú me No puedes decir, puede ir en una liturgia de adoración. claro, tú me puedes decir, pastor, sí hay que cantar el himno nacional, perfecto, vamos a cantar el 28 de julio, cada domingo, vamos a cantar el himno nacional, ya, pero fundamentame bíblicamente que eso podemos hacer. No, es que todos lo hacen, no, pues, si todos lo hacen, no es una norma para todos, ¿no? Pastor, Sí, viva el Perú, viva Cristo. bueno, tampoco podría ser una arenga, Tampoco. una arenga, ¿no? Una arenga, la iglesia no. No, yo creo, pastor, no hay que combinarlo, o sea, también somos patriotas, Claro, pero claro, somos cristianos ante la liturgia, ante lo que Dios manda, ¿no? Como cristianos, ¿no? Entonces, claro, restamos como país que somos, que Dios nos dio la tierra como país, ¿no? ahí agradecemos, ¿no? Claro, Pero no hay que mezclar, bien dicha la palabra, ¿no? No hay que mezclar Todo una tiene su tiempo. cosa, ¿no? Hay momentos para cantar el himno nacional, lógicamente, ¿no? Por Es su ejemplo, tiempo, tiene su vamos momento. a hacer en otro momento, en otro espacio, ¿no? En fin, ¿no? Ahí está. Entonces, mucha atención con lo que se está leyendo. pastor, una consulta, ay, perdón, disculpe que te moleste. Si no se hace dable, digamos, como patriotas que somos, sí podemos poner la bandera, digamos, ¿no? Bueno, esa es una representación, ¿no? Del lugar donde somos, pues, ¿no? Claro, exacto. No hay inconveniente, ¿no? Algunos, por ejemplo, ponen la bandera de Israel, ¿no? Ah, yo a veces quería preguntarles, ¿no? ¿Por qué ponen en sus iglesias la bandera de Israel si no son israelitas, pues, ¿no? Claro, Deberían poner una iglesia peruana, pues, con una bandera peruana, por lo menos, ¿no? Para exacto. saber que es una iglesia en Perú, pues, ¿no? Bueno, tendrá sus motivos, no sé por qué será. No he conversado con alguno de ellos que tienen su bandera de Israel, ¿no? Ya, a ver, seguimos con la lectura. A ver, ¿quién más está ahí y tiene la lectura a la mano? Pablo, por favor. ¿Alguien? Desde el Adviento, pastor. Sí, la lectura ahí donde... De Adviento hizo, o el canto de himnos patrióticos. Será lo mismo por pedir a los adoradores que participen de los elementos de la adoración, que no están prescritos por Dios en su palabra. Alguien que lee esto puede pensar, todo esto suena un poquito rígido. Yo pensé que teníamos libertad en Cristo. Tenemos libertad en Cristo. No ha libertado del pecado Mucho orgullo. y de la condenación de la ley, pero nos ha dado la libertad de adorar a Dios como nos ajuste. Imagínese usted un partido de fútbol donde a cada jugador se le permite tener sus propias reglas. El resultado sería un completo desorden y una violencia. Lo que hace que el fútbol sea el deporte mundial favorito es porque los jugadores se desenvuelven dentro de la estructura y reglas impuestas por la Federación Internacional de Fútbol. Sin estructura, el deporte hermoso ya no es hermoso. ¿Acaso este mismo principio se aplica e inclusive con más fuerza en la adoración cristiana? El contexto es el que Dios es honrado y su pueblo florece en la adoración cristiana auténtica, conducida según lo que Dios, que es la autoridad reguladora, está instituido en su palabra. Ya, entonces ahí está, ¿no? Definitivamente, toda liturgia tiene que estar normada por la escritura, ¿no? Si no, se genera un caos, un desorden, y se pierde el sentido de adoración, ¿no? Entonces,
Toda liturgia tiene que estar. Este es el primer punto, ¿ya? El primer punto, entonces, es el principio regulador, ¿no? Segundo, la adoración bíblica es teocéntrica y no antropocéntrica. Vamos a ver esto de acá. A ver, ¿quién puede leer? A ver, voy a llamar. A ver, ¿quién está ahí que puede leer? Julio César, ¿puede leer? A ver, aunque estoy con celular, pero voy a intentar leer. Ya, A ver. dice, sí. ¿Me- Imagínese por un momento los mandamientos de Dios en cuanto a la oración. Luego hace una encuesta entre las naciones que rodean a Israel, adoración a Dios. Oh, imagínate al apóstol Pablo tocando las puertas en Efesios, preguntando a los no creyentes cómo debería la iglesia ser, que su servicio de adoración sea más atractivo. Claro que todo esto suena contrario a la razón de un cristiano. A pesar de ello, de alguna manera, esto es lo que está sucediendo en muchas iglesias evangélicas de este tiempo, causando una gran confusión respecto al objetivo y meta prioridad de la adoración. Ciertamente, las llamadas iglesias sensibles a los clientes que buscan adorar, aunque tengan buenas intenciones, ponen el énfasis en lo que el hombre puede obtener de la adoración, sea o no creyente, en vez de poner el énfasis en lo que Dios espera de la adoración. Ya. Gracias, Julio César. Ahí está, ¿no? Interesante la figura que usan, ¿no? Mirando a Moisés, preguntando a ver cómo va a ser la adoración, ¿no? O a Pablo buscando a las personas para que le diga cómo hacer, ¿no? Ya, entonces no es lo que vamos a entregar al hombre, ¿no? Nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Es lo que vamos a entregar a Dios, ¿no? En el sentido de la adoración, ¿no? Adoramos a Dios, es teocéntrica, ¿no? No nos enfocamos en lo que vamos a dar al hombre, sino lo que vamos a dar a Dios, ¿no? Bien, continuamos. Hermana Aide, por favor. En realidad, se supone que al diseñar y realizar la adoración, debemos ser sensibles a quienes buscan adorar a Dios, pero bajo las normas de la Biblia, porque Dios es quien busca y a Él tenemos que ser sensibles en la adoración. En el capítulo 4 de Juan, Cristo le dijo a la mujer de Samaria, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan al Señor. Juan 4, 23 al 24. Moisés predicó sermones de despedida ante el pueblo de Israel cuando se preparaban para entrar a la tierra de Canaán bajo el liderazgo militar de Josué. Les exhortaba a no adorar según la sabiduría y maneras de las naciones paganas a las que pronto iban a conquistar. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate de que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ya está, ¿eh? Deuteronomio 12, 29 al 32. Ajá, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? La idea es mantener la norma de adoración establecida, ¿no? Y no imitar, ¿no? La idea, ¿no? Que está presentando es no imitar lo que otros hacen, ¿no? Y toma el ejemplo de Moisés cuando iba a entrar el pueblo a Canaán, ¿no? Cuando entren ahí, no imiten las formas de adoración de ellos, ¿no?
O sea, no hagan lo que ellos hacen, sino hagan lo que yo les digo, ¿no? Entonces, igual ahora, ¿no? El principio es ese, no imitar lo que otros hacen, sino lo que Dios manda en su palabra para la adoración, ¿no? Hoy en día hay muchos que quieren imitar, pues, ¿no? Quieren imitar algunos modelos, a veces modelos seculares también, ¿no? Ah, de adoración, ¿no? Supuesta adoración, ¿no? No está, ¿no? Según la lectura dice que no es adecuado, ¿no? A ver, termina, hermana, ahí. En el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo, los cristianos son llamados a adorar a Dios de la manera que Dios prescribe y no según los deseos ni las modas cambiantes de la cultura pagana. Si adoramos en el Espíritu de Dios y según su verdad, el objeto de nuestra adoración, inevitablemente, palabras, nuestra adoración será teocéntrica. Por tanto, hacer de cualquier otra cosa el centro de nuestra adoración, en una palabra, es idolatría. Amén. Así es. Entonces, hasta ahí, ¿no? Identifica como idolatría. Si nos salimos de las normas bíblicas y tratamos de poner otra cosa, ¿no? Porque ocupa el lugar de Dios, ¿no? Cualquier dirección que tengamos fuera de los fundamentos bíblicos se convierte en idolatría, ¿no? Deja de ser teocéntrica y se convierte en antropocéntrica, idolatría, ¿no? Entonces, no debemos tomar esos moldes, ¿no? Es la idea del autor. Ahora, acá dice que el autor dice que hay modas cambiantes, ¿no? Que a veces esas modas que aparecen en el mundo se introducen en los cultos de la iglesia, ¿no? Y se ponen como parte de la liturgia de la iglesia, ¿no? ¿Qué modas en el mundo, ¿no? Son las que se infiltran en la liturgia de las iglesias, ¿no? ¿Qué modas podrían ser, ¿no? Que se pongan dentro de una liturgia, ¿no? De la cultura en la cual vivimos, ¿no? De la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Cultura pagana, ¿no? Pagana es pues que está fuera de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Usted ha visto alguna moda contemporánea, algunas prácticas que no son netamente de adoración y que están dentro de una liturgia? ¿Ha observado, ha visto? No. Por ejemplo, hemos visto que, por ejemplo, cuando cantan alabanzas, entra un grupo de danza, ¿no? Empiezan a alabar con danza, con banderas. Ya. Y Carlitos, ¿dónde se usan las danzas, las coreografías, ¿no? Los bailes para acompañar pues a un cántico? No. En los especiales fuera de la iglesia, no fuera de la iglesia, o sea, ¿en qué ambiente secular tú has visto que cuando van a hacer presentaciones se acompaña con bailes, con coreografías, ¿no? Creo que en todo, ¿no? En todas las músicas seculares, ¿no? Siempre hay una coreografía, ¿no? Siempre hay acompañamiento, ¿no? De gente que está ayudando al que canta, ¿no? Con sus expresiones rítmicas, ¿no? Claro. ¿No? Sí. Por ejemplo, en las orquestas, ¿no? Vienen sus bailarinas, ¿no? Viene la cantante y al costado viene su bailarina, ¿no? Lógicamente con sus ropas un poco más llamativas, ¿no? Pero están bailando, acompañando con ritmo, pues, ¿no? Al que canta la alabanza o canta la canción que está tocando, ¿no? Entonces, muchas veces eso es una moda, ¿no? De nuestra cultura. Entonces, podría ser que eso también se infiltre, ¿no? Y se acompañe de esa manera, ¿no? A eso se refiere el autor, o sea que hay cosas que se pueden introducir en la liturgia que en vez de ayudar a glorificar a Dios y hacer de la adoración teocéntrica, se enfoca en la parte del bienestar, en lo que damos al hombre, ¿no? O sea, y entonces decimos, no, para que se vea más bonito. Entonces,
¿quién ve más bonito eso? ¿Dios o los que están expectando? Los que están expectando, ¿no? El público, los asistentes, lo ven más bonito. Entonces, ¿para quién hicimos el culto? Para dar algo al hombre, ¿no? Entonces entregamos algo para que el hombre lo vea bonito. Entonces pasa de ser teocéntrico a antropocéntrico, ¿no? Entonces ahí pierde un poco la esencia de la adoración, ¿no? Hay que cuidar que sea teocéntrica, ¿no? Que sea para Dios, ¿no? Entonces, con cuidado. También, pues, a veces metemos a la iglesia, ritmos, ¿no? Por ejemplo, para los jóvenes, canciones que tengan que ver con rap, con reggaetón, ¿no? En un tiempo también se usaba la salsa cristiana, el merengue cristiano, ¿no? Se metía dentro de las iglesias, ¿no? Los ritmos. Los ritmos, claro. Claro, y bueno, eso ya es un tema de música, ¿no? En cuanto a los ritmos. Porque la música es neutral, ¿no? O sea, no, digamos, no es una música propiamente, como les digo, música o notas musicales cristianas, ¿no? Las notas son las mismas para la música cristiana y para la música que no es cristiana, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, son para música cristiana, para música no cristiana, para salsa, cumbia, reggaetón, lo que fue, ¿no? Entonces, las notas musicales son para todos, ¿no? Los ritmos pueden ser distintos, pero lo que nosotros cuidamos un poco es el contenido, ¿no? El contenido de lo que se está diciendo, ¿no? Adora a Dios esto, enfoca la gloria de Dios, ¿no? Entonces, si es así, sí, ¿no? El ritmo habría que evaluar eso, ¿no? Los ritmos, ¿sí? Bien, avanzamos, ¿ya? Avanzamos una parte más y el resto lo dejo para que ustedes lo terminen, ¿ya? Porque es más largo, ¿no? A ver, termine, Carlitos. Ya. Sin embargo, esto de ninguna manera significa que la adoración bíblica cristocéntrica no sea evangelística. Al contrario, puesto que Dios ha prometido por su Espíritu Santo atraer a los elegidos hacia él mismo a través de su palabra, como medio transformador de la vida, ¿no sería un tiempo oportuno para que los no creyentes vengan a Cristo? Un servicio saturado de la fiel lectura y predicación de la palabra. El apóstol Pablo afirma que la fe viene por el oír y el oír mediante la palabra de Cristo, Romanos 17. También Pedro dirige nuestra atención al hecho de que Dios salva a su pueblo mediante su palabra, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 1, 23, 25. Este es el argumento si en verdad creemos que Dios está trayendo a los electos hacia Él de toda tribu, nación y lengua, uniéndolos a Cristo mediante su palabra que da vida. Entonces la adoración teocéntrica centrada en la Biblia y que exalta a Cristo no solamente glorificará a Dios haciéndole el centro de la adoración, sino que también abrirá el camino a través del cual los elegidos sean gloriosamente convertidos. William Tyndale, el erudito reformado inglés, expresaba la misma idea cuando escribía: cuando Cristo es predicado y las promesas, los sacramentos realizados, entonces los corazones de los elegidos empiezan a suavizarse y de derretirse ante la abundancia misericordia de Dios y su amor mostrado en Cristo, porque cuando el Evangelio se predica, el Espíritu de Dios penetra en aquellos a quienes Dios ha elegido y llamado para la vida eterna y les abre los ojos y obra de fe en ellos. Ya. Mire, esto es importante, ¿ah? Fíjese lo que está diciendo, que los medios por los cuales el creyente o el no creyente puede ser ganado para Cristo, ¿no? Porque un culto de adoración no tiene que ser
excluyente la parte de evangelización, dice que debe estar incluida, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a alcanzar a los que han sido elegidos, ¿no? Por medio de la predicación de la palabra, ¿no? O sea, no hay otra ayuda, ¿no? O cosas que podamos incluir a la liturgia del culto para ayudar a ganar a los creyentes para el Señor, ¿no? ¿Cuál es el único medio que Dios ha dejado para ganar a los creyentes? La predicación de su palabra. No hay otra ayuda, o sea, no voy a ayudar a la palabra para ganarlos, ¿no? A través de algo más. No. La palabra, según el autor, es suficiente. Porque si la palabra no fuera suficiente y necesitamos ayudar con algo más, entonces sería insuficiente la palabra, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, no necesariamente un culto de adoración, ¿no? Debe de descuidar la evangelización. Está incluida, porque también en el culto se exalta a Dios y se exalta la obra de Cristo, ¿no? Y la obra del Espíritu es trinitaria, más adelante lo va a decir, ¿no? Entonces también está el elemento de evangelización, ¿no? Y para ello el único medio poderoso y suficiente es la exposición y predicación de la palabra, ¿no? Bien, hasta ahí les voy a dejar, ¿no? La lectura sigue, ¿ya? El libro, esta parte de la lectura se lo voy a mandar en este momento al grupo. Falta todavía algunos puntos más, usted ya lo completa, ¿no? De la lectura que le estoy dejando, ¿ya? Entonces, la próxima semana ya vamos compartiendo un poco lo que ha leído, ¿ya? Complemente. Si es necesario volver a leer todo, lo lee, ¿no? Y complementa con lo que falta, ¿no? Y traemos sus apreciaciones, ¿ya? Muy bien, les dejo ahí entonces, lea lo que voy a mandar, y los que no han leído lo anterior, lea la lectura la que revisamos al comienzo y esta que sigue, ¿no? Muy bien, si no hay alguna pregunta, entonces nos vamos a descansar de este día lunes, ¿no? Y de la clase también. Siga adelante, esfuércese, ¿no? Sea celoso de la adoración al Señor, ¿ya? Cumple el principio regulador, ¿eh? No trate, a veces hay la tentación de salirse de eso, ¿no? Deje que la Biblia guíe lo que se hace, ¿no? Muy bien, oramos entonces para terminar la clase y despedirnos, que tenga un buen descanso, ¿no? Wilson, a ver, despídenos con una oración, por favor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia, Señor, y por tu gran abundancia y sabiduría que derramas sobre nosotros a través de tu siervo, Señor, nuestro pastor Luis Madrid. Gracias, Señor, por enseñarnos y seguir capacitando cada día más, Señor, para ser obreros y para poder desarrollar nuestras capacidades, Señor, dentro de tu ministerio. Ahora, Señor, nos descansamos, Señor, de este estudio, Señor, y que a nosotros estés cuidando y guardando. En el nombre de Jesús, y te agradecemos, en el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias. Ya. Wilson. Gracias. Que descansen, hermanos. Lean su Salmo 91. Ya, oren antes de dormir. Ujú. Dile un abrazo a alguien. Dile una palabra de Dios a alguien, ¿no? Un fuerte abrazo. Dígale, hermano. Dios le bendiga, pastor. Ya, Maxito. Teología del abrazo, ya, antes de irse a dormir. Buenas noches, La hasta luego. teología del abrazo, pues. Ah.